Welcome to another episode of I1 Media. Today we have a very special guest, Valeria Herbers, better known as Pachamama Bohemian. She's an entrepreneur mom who's dressed artists such as Prince Royce, Carlos Vives, CNCO, and Diego Tapo, to name a few. Her passion for bohemian fashion and craftsmanship have created one-of-a-kind designs. So let's get started with this conversation. Para mí el denim es el new black, que va con todo. Bienvenidos a One Media una vez más. Hoy estamos aquí con Valeria, mejor conocida como Pachamama Bohemian. Quiero darte las gracias por permitirnos hoy entrar a tu estudio y conversar contigo sobre tus diseños y tu historia. Gracias a ustedes por venir, muy agradecida. Gracias. Cuéntanos un poquito sobre de ti, cómo fue que empezaste en el diseño y la moda. Bueno, mira, Pachamama empezó en el 2012. Luego que mis hijas crecieron y yo ya más o menos tenía un poquito más de tiempo para mí, siempre mi pasión fue la moda. Entonces, a raíz de tener más tiempo, empecé como a investigar qué era lo que quería hacer y empecé a armar. Pachamama empezó con bolsos, con accesorios, con clutches. Y bueno, y ahí fue como empecé de a poquito y fue creciendo. Al principio hacía bazares en mi casa, después participaba de bazares en colegios. Después dije, bueno, ¿cuál sería mi siguiente paso? Entonces creé mi propio website lo fui haciendo muy lentamente porque lo hice todo yo. Y después, bueno, mi siguiente paso a partir del website fue tener mi propio showroom, que es lo que ves aquí. Entiendo que Pachamama es una palabra que viene de los incas, que significa madre tierra. Cuéntanos cómo es que se relaciona tu marca a la madre naturaleza. Bueno, mi marca se relaciona mucho a la madre tierra porque muchos de los materiales que uso son reused, son vintage. Por ejemplo, muchas de las bases de las chaquetas, sea denim o sea camuflada, son muchas usadas. Yo las compro en bulk. Entonces, también los materiales que uso, las telas vintage de la India, y en algún modo usando y reusando y reutilizando, siento que ayudo a la madre tierra y está muy relacionado. Y sobre todo también las texturas, los colores, todo eso está súper relacionado con nuestra Pachamama. Las cosas que usas para hacer las chaquetas de las formas que lo haces, esas también son cosas que buscas, que son reusadas o que son vintage y entonces las usas para convertirlas en estos diseños. Sí, en muchos casos las telas son vintage, las telas hindúes, otras telas que también compro en mercado, las proceso, las lavo, las súper dejo como nuevas. Mis piezas no son un 100% reused, digamos que hay muchas de las piezas también que son nuevas. La magia de la chaqueta parte a través de eso, que es una pieza que está usada y que tiene una segunda o tercera o cuarta vida. Si tuvieras que elegir un textil, el favorito, ¿cuál sería y por qué? El denim. Para mí el denim es el new black, que va con todo. Lo puedes usar hasta para ir a una fiesta. Si vos haces una jacket llena de brillos y llena de texturas y con tachas y con un montón de wow items, yo creo que es una pieza de colección que puedes usar desde urbano para ir al supermarket o también lo puedes usar para ir a un wedding. Yeah. ¿Prefieres el denim oscuro o claro? ¿Cuál es el que más te gusta? El claro, el que es gastado. ¿Y eso por qué? Porque realza más los colores. Cuando yo uso un denim más clarito, es como que levanta cualquier color que yo le ponga. Mira qué interesante, me gusta eso. ¿Tienes algún diseñador que admiras mucho? Mira, a mí me gusta mucho Dolce & Gabbana. Me gustan mucho los diseñadores que son more is more, pero Dolce & Gabbana me encanta porque, digamos, tienen muchas ideas y cosas súper locas, y entonces los admiro muchísimo desde sus textiles hasta sus parches, hasta sus ideas, sus locuras, sus desfiles, me gustan mucho. ¿Cómo definirías el estilo de ellos y cómo se acerca eso a tu estilo personal?
Ellos tienen un estilo medio como ecléctico, bohemio, more is more, y eso es lo que digamos, para mí es bastante parecido a lo que yo hago. Es ecléctico, es con demasiado material, con brillo, con colores. ¿Temes alguna vez sobre usar muchas cosas en una chaqueta o cuando empiezas a diseñarlas mientras vas agregando y te piden más? ¿Cómo vas pensando? Si more is more es en ese momento ya o more is more en realidad nunca llega a ser more is more. Mira, la verdad es que more is more, porque cuando hice chaquetas mucho más tranquilas, siempre fueron las chaquetas que demoraron más en venderse y es más, esas chaquetas a veces las tuve que volver digamos, a agregarle material. Entonces me di cuenta que la gente que mira y busca Pachamama busca more is more. Y es lo que mejor me sale, para serte sincera, es lo que, digamos, me gusta más y tengo gente desde super more is more en todo su outfit hasta gente súper clásica que con una chaqueta se viste toda de blanco, toda de negro y eso le levanta su propio outfit. Me encanta eso. Bueno, aparte de estas hermosas chaquetas, también haces los bolsos y otros diseños más, pero estás lanzando una nueva línea de los hats, sombreros, que son parte de esta historia también. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Sí, la verdad es que la parte de los sombreros fue para mí un desafío. Un director de cine, me contactó para hacer un play. Tenía que hacerle una chaqueta a un ángel y me pidió que también le hiciera unos sombreros para las actrices que iban a participar de esta obra. Entonces, bueno, yo le dije, pero escúchame, la verdad es que yo no hago sombreros, hago chaquetas. Y entonces él me dijo, bueno, si haces chaquetas, haces todo, puedes hacer lo que quieras. Y entonces le creé los sombreros para la obra de teatro y la verdad es que cuando los estaba haciendo me enamoré de la historia y de la idea y dije, wow, puedo hacer algo para probar. Entonces empecé a hacer algunas piezas para probar y bueno, y las publiqué en mi Instagram, en mis stories y todo, y la gente, la verdad es que tuvo una aceptación impresionante, se volvieron todos locos. Así que dije, bueno, la verdad es que funciona. Y he visto en la historia que le estás llamando Mad Hatter. ¿Por qué ese nombre? Mad Hatter porque son súper locos. Entonces por eso les puse la línea, por ahora se van a llamar todos The Mad Hatter. Porque para mí el Mad Hatter es ultra loco como mis sombreros. Increíble. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo es que la audiencia te puede encontrar? ¿Cómo se pueden contactar contigo en las redes sociales o para hacer una compra? Sí, mira, en las redes sociales se pueden contactar conmigo en @pachamamabohemian, ese es mi Instagram. Y después en el Instagram van a ver también mi website, que es pachamamabohemian.com. También pueden venir a mi showroom, que es por cita, y van a encontrar la información también en el Instagram y me pueden contactar a través de DM, direct message, o también a través de telefónicamente, que también está la información en el Instagram. Ok, muchas gracias. Y bueno, aquí en I Want Media siempre tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué quiere Valeria? Valeria quiere empower. Mi próximo paso es dar cursos para ayudar a mujeres a darles como algún tipo de empowerment desde algún tipo de lugar. Así que estoy generando diferentes ideas y viendo de qué manera las puedo empoderar, porque la verdad es que muchas mujeres se creen que no pueden y yo creo que todas tenemos algo adentro nuestro que nos puede sacar a sentirnos más y mejores. Me encanta ese mensaje. Quiero darle las gracias a ustedes que nos están mirando en I Want Media por ser parte de esta conversación y también darle muchas gracias a Valeria por dejarnos entrar a su estudio, ver sus diseños y hablar un poquito sobre la moda y la sostenibilidad. Bueno, no se olviden de suscribirse a nuestro canal para ver nuestra próxima conversación y acuérdense de hacer clic en la campanita que está abajo, así no se pierden de ningún episodio. Hasta la próxima.